Hola, muchas bendiciones, bienvenidas a un programa más entre amigas. Aprovecho el momento para saludar a todas aquellas que nos sintonizan a través de ACU Radio y nos ven a través de YouTube y las diferentes plataformas. Les saluda su servidora Yurien de Barrios. La pastora Carla de Romero. Su amiga Yamilet Mariñas. Hoy nos acompaña una amiga muy especial, nuestra querida Verónica de Hernández. Verónica es profesional en Derecho, también es licenciada en Comunicación Ejecutiva y Locución y también es asesora de lactancia. Como de cariño le decimos Vero. Es parte del cuerpo pastoral de nuestra iglesia local y líder de jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que le hemos titulado Maternidad contra Cultura. Vero, ¿por qué maternidad contra cultura? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Yurien. Amén, bienvenida. Para mí es un privilegio estar rodeada de mujeres valientes, esforzadas. Cada una de ellas sabe que las admiro mucho y se los he dicho por separado. Me gusta mucho resaltar las cosas buenas de cada mujer, ¿verdad? Que nos elevemos unas a otras y que nos apoyemos. Necesitamos una comunidad de mujeres que nos alentemos. Amén, y que compartamos las vivencias y en este caso la maternidad. Amén. Y por eso me gusta mucho Maternidad contra Cultura, porque vivimos hoy en día en redes sociales una maternidad muy oprimida, donde se habla de que la madre está cansada, que está agotada, que está estresada. Entonces, ¿qué estamos dándole a las nuevas generaciones? Nadie va a querer ser mamá, porque no estamos dando un ejemplo. O sea, ¿qué está hablando nuestra boca? Y hoy quiero hablarte de maternidad contra cultura a través de la Biblia, a través de los ojos de Dios. ¿Qué visión tiene Dios para la mujer en la maternidad? Amén. Es un llamado. Amén. Así mismo es. Maravilloso. El Señor nos mandó a fructificarnos, a Así multiplicarnos. Así que lo que es tanto el hombre como la mujer, debemos ejercer ese mandato que el Señor nos dio, que es tan hermoso, de lo que Él sembró en nosotros poder compartirlo al mundo, porque es una manera de hacerlo. Así El es. Señor nos creó a su imagen y semejanza y nos dio ese poder de poder traer al mundo a otro ser humano. Y sembrar esa semilla. Así mismo es. Amén. Mira, Génesis 17:16 dice, yo la bendeciré y por medio de ella le daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Wow. Nuestra querida Sara. Nuestra querida Así es. Sara. Nuestra querida Sara. Así es. Y así vemos muchas mujeres en la Biblia. Vemos a Ana, vemos a Rebeca, vemos a Jocabet. Y también vemos a Loida y Eunice, que más adelante voy a estar mencionando, a las que me encanta la historia de cómo sembraron una fe tan fuerte en Timoteo. Así es. Amén. Y cuando yo hablaba de maternidad contra cultura, que conversaba con Yurien, yo decía, los niños de hoy o los hijos son muy poco valorados. Vemos a una cultura que no quiere tener hijos, que no quiere compromiso, porque está muy marcado el yo primero. Y cuando somos madres tenemos de alguna manera que sacrificar algo. Y la gente no quiere sacrificio. Y no es que toda tu vida va a ser un sacrificio, pero necesitas sacrificar en alguna parte. Y nos enfocamos tanto en esto, en perder cosas materiales de este mundo, pero nos olvidamos de la eternidad, de que estamos formando almas eternas. Amén. En realidad, es bien interesante el tema que estamos tocando, porque tradicionalmente la maternidad se veía en la mujer como algo tan natural. Durante muchas generaciones se consideró que la mujer que no era madre, como que tú sabes que no eras mujer, si había no algo eras mal, madre, había algo mal en algo ti. estaba mal. Exacto. Porque era algo tan arraigado a la esencia de la mujer. Sin embargo, como hablábamos en la reunión anterior, las estrategias del enemigo han ido evolucionando de manera tal que la norma ahora, la tendencia ahora, la moda, por decirlo de alguna manera, es hacer ver que tú sabes, ¿no? Mi cuerpo es mío, el derecho es mío, yo decido, Mi decisión. yo mando mi decisión. Y lo triste de todo caso es que pues la ciencia apoya mucho este tipo de tendencias, ¿no? En donde están tratando de desarraigar de la esencia de la mujer, de quitarle a la mujer la oportunidad y el privilegio y la convicción del llamado al que estamos
pues valga la redundancia, llamadas a ejecutar, de fructificar, como lo dijo el Señor en Génesis. Y sin embargo, la moda es quitarle a la mujer esa parte de su identidad, de esa capacidad que Dios puso en ella, y generarla a vivir, a cesar su vientre. No, y que si vemos a lo largo de la historia, como decía Yamilet, vemos que al principio lo más normal era ser mamá. Pero entonces, entre las redes sociales, cuando nos fuimos abriendo, mostramos que no era tan sencillo, que era demasiado complicado, que te tenías que negar tú, y entonces lo que abrimos fue un compás para decir, no lo hagas, piénsalo 2 veces. Y entonces distorsionamos lo que era lo original, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Entonces, hoy queremos hablarte de eso, hoy queremos limpiar un poco los errores que han pasado y decirte que sí, a veces es un poquito complicado, pero que se puede, Amén. que no estás sola. Y que es Amén. hermoso. Amén. Al final, las redes sociales, no voy a decir que por completo, no plasman la realidad, porque hay gente que abre su corazón y expone su vida realmente como es. Y es donde vemos gente como nosotros. Pero siempre, la mayoría de las veces, va de un extremo a otro. O hacen la maternidad perfecta, O no- hacen verla perfecta. o hacen verla perfecta, como la mamá que se arregla, la mamá que va al gym, la mamá que va a la escuela con su maquillaje linda. Y es una mentira, porque no muchas veces podemos hacer eso, no todo el tiempo tenemos el tiempo de arreglarnos en casa para ir a buscar y vamos a hacer a los niños a la escuela y vamos a hacer los quehaceres maquilladas y arregladas. Eso no es verdad. Entonces el otro extremo es el que estamos en contra de eso, en el que te dicen, piénsalo 2 veces antes de ser madre, no que los hijos cansan, no que si cuando vienen los hijos tu matrimonio se acaba. Porque queremos hijos como unos muñecos. Queremos tenerlos que no nos molesten. Así es. O mejor piénsalo 2 veces y no los tengas. O queremos que nuestra identidad tenga que ver con los hijos perfectos, cuando nuestra identidad está en Cristo. Claro que Amén. sí. Amén. Amén, así es. Así es. Y lo duro de esta era, de este tiempo peligroso, como dice Timoteo, es que no solamente si la mujer se limitara a decidir, ok, no tengo más hijos, pero lo triste del caso es que encima de que decides tenerlo, vivir una vida demasiado libertinaje absoluto, caes en el error de convertirte en asesina cuando decides abortar. Entonces, ¿cómo se ha tergiversado el rol de la mujer, la esencia que Dios nos dejó, ese mandato que Dios nos dejó, para entonces, producto de la presión del mundo, dañar la imagen total de la mujer? Así es. Y yo quiero leer un versículo en Salmos, que es el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y en otra versión dice, los hijos son don de Dios. Amén. ¿Cómo estás administrando ese don? ¿Cómo lo estás formando? ¿Cómo lo estás valorando? Hoy los hijos están debajo de todo, debajo de una carrera profesional, debajo de una vida de viajes, debajo de hasta de, si quiero sentarme en el sillón y mirar al techo, ay, no puedo porque si tengo hijos no puedo. O sea, te lo han pintado de una manera que nadie quiere tener hijos. Entonces, el enemigo odia a la familia. Sí. Y el enemigo odia a la mujer. Y la mujer es la que porta el fruto del vientre. Amén. Amén. Así Y es ahí donde esa mujer va a formar las nuevas generaciones que van a Amén. formar otras vidas y que van a transformar otras vidas. Y esas generaciones van a formar parte de la mejor historia, que es transformar al mundo y que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Amén. Y por eso el enemigo va a atacar a la mujer. Yurien, tú eres testigo. Va a atacar a la mujer embarazada. Amén. ¿Cuánto proceso no vivió Yurien? Yo en mis 2 embarazos. Y yo sé que ustedes también vivieron procesos embarazadas. Porque el enemigo no quiere que esos hijos nazcan. Porque esos hijos van a estar formados con la palabra de Dios. Amén. Amén. Así mismo es.
La mujer tiene, nosotros somos mujeres que no es que vamos así con este estigma feminista que se ha levantado, no. Nosotros respetamos lo que es la paternidad y la importancia de la paternidad. Así es. Pero también decimos que la mujer tiene un rol súper importante en la vida Fundamental. de los hijos y en la familia. Así es. O sea, quien crió a Jesús los primeros 12 años fue María. Así es. Si ella no hubiera sembrado en ella una base, una simiente, el Señor la utilizó a ella para poner una base para Amén. que su ministerio despegara. Así mismo son los hijos de nosotros. Nuestros hijos tienen ministerio, nuestros hijos tienen dones. Amén. Y ahí estás tú como mamá para desarrollarlo, sentar una base. La palabra dice que los niños son súper importantes. Amén. La semilla que tú siembras en los niños no torna tras vacía. El futuro de la iglesia es la Depende. niñez. Amén. Las nuevas generaciones. O sea, Las si nuevas una generaciones. iglesia no le da importancia a los niños, es una iglesia muerta en el futuro. Amén. Así es. O sea que la mujer tiene un rol muy importante en lo que es la base fundamental de un niño. La base que necesita para su crecimiento, para su adultez, para cómo se va a desarrollar. Yamilet es doctora y hay muchos estudios que nos dicen, que nos muestran cómo fue un niño con una mamá que estuvo ahí a tiempo completo Disponible. y una que quizás no lo estuvo a tiempo completo. Amén. No estamos juzgando que tú te desarrolles como profesional. Quiero mencionar a dos mujeres valientes, importantes, y son Eunice y Loida, quienes formaron a Timoteo. Y cuando Pablo conoció a Timoteo, Timoteo ya era un adolescente, o sea que ya tenía una formación. Y cuando vemos el nombre de Timoteo dice que que adoraría dioses paganos. Sin embargo, eso no fue una excusa para que ellas sembraran esa semilla en Timoteo. Y hoy en día vemos que esa semilla está marcando. Quizás nosotras no vamos a ver el poder de nuestra maternidad en el futuro, pero sí vemos el poder de la maternidad de Loida y Eunice. Y mucha gente dice, las abuelas son alcahuetas. No, las abuelas son las madres que apoyan a las madres primerizas. Y si tenemos abuelas que van a formar esa semilla de fe y que van a sembrar esa semilla de fe en sus nietos, imagínense en esa generación. Qué bonito sería decir, por ejemplo, usted, Pastora Carla, el Dios de Damaris, su mamá, el Dios de Carla, el Dios de Camila, el Dios de los hijos de Camila, el Dios de los nietos de Camila. Gloria a Dios. Toda una generación. Así yo quiero decir también, porque mi mamá no conoció, pero nosotras podemos cambiar la historia Amén. de nuestras generaciones. Amén, así y nos es. esforzamos tanto hoy en día por trabajar y por dejar una herencia, y no está mal, pero estamos esforzándonos por dejar un legado. Mamá, papá, esfuérzate por dejar un Amén. legado que será eterno. Amén. Que eso es lo que ellos van a recordar cuando ya no estemos. O sea, ellos se van a recordar de ese momento que quizá, yo cuento esto a veces, mi papá se paseaba por los cuartos orando. Entonces, a veces yo estaba hablando con el que podía en aquel momento ser mi novio, y, "Shh, que papi viene por ahí". Entonces, tú escuchabas que él estaba orando por las puertas y ungiendo las puertas. Entonces, eso es lo que cuando ya somos grandes nos recordamos. Mi Logramos papá comprender. se levantaba de madrugada a orar por mí, por mi hermano, para cubrirnos, para interceder. Yo debo hacer lo mismo. Eso es un legado. Marcar que tus acciones vayan más allá que tus palabras y tú marques a tu hijo de una manera correcta, Así es. que él quiera hacerlo con sus hijos, que él quiera enseñárselo a sus nietos, que tu hijo en algún momento pueda decir, mi mamá se arrodillaba en la sala a orar, Amén. a escuchar alabanza. Quizá cuando somos jóvenes decimos, ay, mis papás están locos, pero en un futuro cuando lo necesitamos, decimos, ese es el lugar a donde yo necesito ir ahora mismo. Amén. Y no hay nada
más eficaz, más lindo, más profético, sería la palabra correcta, que la oración de una mamá en un momento de la niñez de un hijo para su futuro. Porque yo recuerdo las oraciones de mi mamá hacia mí cuando yo me perdí en el mundo. Y yo peleaba y con ella yo le decía, no mami, no, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de Dios. Y hoy a mis 30 años yo veo todo lo que mi mamá en un momento profetizó, en un momento dijo. Incluso mi mamá siempre quiso que yo fuera maestra. Y yo le decía que no, que a mí no me gustaba, que cuando ella me ve dando clases dominicales, ella me dice, te dije que tenías razón. Lo que estoy estudiando, voy a terminar siendo maestra de preescolar o instruyendo niños para preescolar. Así que hasta hoy veo lo que ella confesó cuando yo era chico o cuando me aparté, cumplirse en el ahora. El fruto. Es que se cumple la palabra. Hay poder en nuestra boca. Amén. Y así como para ti, ese poder se utilizó para bien, ¿cuántas madres hoy en día están declarando para mal? Amén. Están declarando para mal y generando maldición sobre sus vidas. Madres que aún todavía no conocen perfectamente el poder del evangelio. Y precisamente para eso estamos ahí aquí. Claro. Amén. Para compartirles y para explicarles lo valioso que tenemos, las armas que tenemos para defender nuestras generaciones, para defender nuestras familias, Amén. en medio de todo lo que se está viviendo hoy día, ¿no? Que actualmente están siendo muy atacados. O sea, lo que nosotros vivimos en nuestra niñez se quedó corto para las generaciones futuras. Ahora aclaramos, no somos las madres perfectas. No, Porque no lo somos. Para nada. No lo somos, para nada. Hemos fallado un montón de veces. Hemos corrido una a la otra. Ay, hice esto, si lo hice bien. Sí, lo hiciste bien. Debiste hacer esto. Y nos ayudamos una a la otra. Es Porque- más, estoy porque no segura hay que perfección. estudiando este tema también nos estábamos enseñando Claro a que nosotras sí. Claro. mismas. Y algo que mencionaba Yami era el poder de las palabras, el poder de la oración. Y hay una oración que las madres tememos hacer. Y es que nosotros siempre queremos orar por que nuestros hijos le vaya bien, que donde estén siempre estén con el Señor, que sean profesionales, que tengan ministerios bonitos. Pero va a llegar un momento en que vamos a tener que pedir por pruebas para ellos. Y es una oración difícil, pero es que ellos necesitan ese encuentro con el Amén. Señor Lo necesitan. personalmente. Así es. Porque cada Amén. una de las que estamos aquí hemos pasado procesos, hemos pasado pruebas y es ahí donde el Señor nos ha mostrado cosas maravillosas. Amén. Es ahí donde nos ha transformado, es ahí donde nos ha quitado cosas que no teníamos que tener para poder servirle, para poder Amén. seguir y sigue transformándonos. Definitivamente. Y ellos sí. van a necesitar esas pruebas, esos procesos. Y es difícil. Personal. Así nos pedimos consejos una a la otra. Yamilet tiene el más grande, yo tengo el que está en la preadolescencia, la pastora tiene a Camila, que está en preescolar, y Vero tiene a otra más chiquita. Así que vamos, Y al bebecín. y al bebecín, que viene en camino. Así que una se ayuda con la otra. así mismo es. A eso estamos llamadas, a edificarnos, a levantarnos una a la otra, porque como tú bien dices, no somos perfectas, vamos a cometer errores. Pues la mujer es tan bella y especial que solamente con el hecho de las hormonas tenemos suficiente. Díganmelo a mí. Pero qué lindo poder encontrar, como decía Vero, una comunidad que tú puedas decir, tengo esta pequeña situación, voy a preguntar aquí. Y qué bueno es que tengamos gente que podamos ir al lugar correcto, porque a veces vamos a preguntar, pero no el lugar correcto, Amén. Así que es. recibimos un mensaje correcto, basado en la palabra, basado en algo que sí te va a servir tanto a ti como para tu bebé. Amén. Amén. Entonces, Así qué es. bonito es poder compartirlo. Así es, la maternidad en tribu. Entre En tribu. Sí, y antes era más especial porque se ayudaban y hoy en día somos juzgadas por mujeres. Porque hoy Amén. hay si quien la alimenta con lactancia exclusiva, que si con fórmula, que es quien le da alimentos grandes. Esa es una moda que no Sí. se veía. Bueno, ahora como hay redes Creo que sí se veía, pero sociales, antes no. Pero se veía poco. Ajá. Se veía poco y es como una competencia para ver cuál hijo va más allá. En realidad no es eso, estamos llamados a apoyarnos. Y yo le preguntaba a una joven que ya es universitaria
y yo le decía, porque admiro mucho a su mamá y ella sabe quién es, y le decía, ¿tú en algún momento viste que tu mamá se sacrificó por ustedes? Porque hoy los 4 hijos tienen ministerios, los 4 hijos sirven al Señor. Y ella me dice, yo lo veía tan natural, pensaba que así era, hasta que llegué a redes sociales y vi que no es así, pero yo quiero seguir ese modelo. Amén. Y cuando ella me dijo eso, ella me dijo, porque yo no lo veo como un sacrificio, porque mi mamá siempre me lo mostró como amor. Amén. Qué Wow, bonito. cuando ella me dijo eso, yo decía, esto era lo que yo necesitaba escuchar para llevarlo al programa y decirle a ti, decirle a cada mamá que nos está escuchando, lo que estás haciendo va a tener fruto. Lo Amén. que estás Amén. haciendo vale la pena. Así Y quizás es. tú no veas que mi esposo no lo valora o que mi suegra o que mi hijo, porque muchas veces vemos que los hijos como que no lo valoran, pero hay alguien que te está viendo. Amén. Y si nosotros hacemos todo para el Señor, en cada cosa que hacemos en la casa, en cada detalle, yo estoy glorificando a Dios. Amén. Amén. Y qué bonito es verlo desde ese punto de vista. Habría menos quejas. Dice que un estudio dice que el 80% de las madres viven agotadas, que el 70% vive estresada, que más del 50% se siente insatisfecha con la repartición de las tareas en el hogar. Y eso es lo que nos muestran las redes sociales. Pero están esas madres recargándose al descanso, que es el Señor, Amén. cuando estamos cansadas. Esa es la única fuente. Así es, decimos que queremos irnos de shopping, pero al terminar el shopping volvemos a la realidad y seguimos cansadas. No, el show es que estás de shopping y estás allá. ¿Qué estarán haciendo? ¿Habrán ¿Comieron? comido? ¿Se bañaron? ¿Se habrán bañado? También. ¿Cómo estará la casa? Ahora cuando Así llego, ¿cómo mismo estará? es. Entonces, la mamá no deja de ser mamá. Así es. Y lo maravilloso de esto es saber que ahora tú como madre descansas en el Señor, que Él renovará tus fuerzas. ¿Me explico? Amén. Entonces, eso es lo maravilloso porque antes de venir a los pies de Cristo, se transforma en eso, en el famoso estrés, porque ahora todo es estrés. Incluso ahora estar estresada es como tendencia también. Entonces, recargándote de cosas a las cuales no estás llamada a llevar. Entonces, lo maravilloso de todo esto es poder llevar nuestra maternidad y llevar a nuestros hijos de la mano, basados en la palabra, porque Amén. todo está ahí, todo está ahí. Yo me muero de la risa. Mis hijos, mis hijos me dicen, mamá, la palabra de Dios dice que los padres no desaten la molestia de sus hijos. Yo, "Oh, espérate, Eso sí ¿Desde la aprende. cuándo? Oye, sí la aplica. tírame una prédica de eso, explícame, eso tiene su contexto, no me vengas con ese cuento, porque los padres, lo que no podemos ceder es nuestro derecho a ser la autoridad. Amén. Derecho a ser la autoridad dentro de la maternidad y esa autoridad ejercerla en el amor del Señor. En estos días escuchaba un pastor que predicaba acerca de eso, que escuchó a un niño decirle a su mamá, ya yo no te amo, porque el niño se enojó. Y la mamá se agacha y le dice al niño, no importa que ya tú no me ames, yo siempre te voy a amar. Tu deber, lo único es respetarme. Respetarme. Ese es tu deber. Entonces, estamos viviendo en una sociedad que queremos ser más amigos y ganarme más su amistad que ganarme su respeto. Amén. Entonces, hemos ido tergiversando, desenfocando la cosa, cuando bíblicamente la mamá enseñaba, instruía, capacitaba, moldeaba. Estorbaba. Era un estorbo. Incluso la mujer de Proverbios 31 es una madre diciéndole a un hijo con quién casarse, cómo debe ser la mujer que debe encontrar. No hablemos de Y eso. sus hijos la llamaban bienaventurada. Bienaventurada. O sea que sus hijos no es que la llamaban loca o estresada o cansada, la respetaban. Claro. Porque queremos ser muy permisivos a veces. Y nos ha tocado a todos en algún momento. Y decimos, no puedo seguir porque entonces me está faltando el respeto. Y los ancianos decían que antes la casa de Dios era la casa de Dios y se respetaba.
Y a veces ya un niño no quiere estar ahí sentado y somos juzgadas también por los mayores. Por eso necesitamos a cada mamá de cada generación. Porque es que Amén. yo le puedo aportar conocimiento a ella, pero ella me aporta también madurez y conocimiento Experiencia. a mí y experiencia. Así Amén. es, María. Es muy importante porque en muchas ocasiones, no, en algunas ocasiones, mi hijo está en esa edad de la preadolescencia y muchas veces me ha levantado la voz y mi esposo de una vez le dice, hey, respeta, esa es tu mamá. O sea, él me da el valor que yo necesito y mi hijo aprendió porque lo aprendió, no ha vuelto a levantar la voz como esa vez lo hizo. Entonces yo creo que el mutuo acuerdo entre parejas también para la crianza de nuestros hijos es muy importante. Así es. Porque muchas veces ha pasado y me ha pasado a mí que no nos ponemos de acuerdo y trae problemas en el hogar y quita la autoridad que nosotros como padres tenemos. Entonces lo que queremos es que nuestros hijos crezcan bajo nuestra autoridad, pero en amor también. Amén. Así Amén. es. Y qué bonito es que lo que enseñemos no se quede tan solo en la casa, sino que trascienda a donde quiera que ellos van. En primera de Timoteo, versículo 5, dice, trayendo a memoria la fe no fingida Me que hay encanta en eso. ti. O sea, le estaba hablando al que era hijo, ¿no? La cual habitó primero en tu abuela Loida. y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Qué bonito es que otras personas puedan ver lo que tú has inculcado, lo que tú tanto trabajo hiciste, te desarrollaste en ese ser pequeño, que cuando creció la gente valoró lo que tú aprendiste, lo que tú enseñaste y lo que tú dejaste. Amén. Amén. O sea, Amén. eso, nuestra maternidad va mucho más allá de una casa. Nuestra maternidad trasciende e Amén. influye en masas. Así Amén, es. Amén. Amén. Sigue ver. Y se me viene a la mente Daniel. Daniel que se paró firme en Babilonia y fueron tirados al foso. Y entonces, luego, ¿qué pasó? Fue puesto en puestos de honor. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando ya crezcan? Dios no los va a avergonzar. Porque si tú le sembraste una semilla, vamos a ver a tus hijos y a mis hijos en puestos de honor. Amén. Amén. Así mismo. Gloria a Amén. Dios. A mí me encantó esta parte que la pastora mencionó, que la tengo aquí también, y me encanta esa parte de la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre. Y me recuerdo de muchos videos que hay por ahí de risas, de memes cristianos, donde sale la mamá antes del culto dándole palo al hijo y chancletazo, y cuando llega a la iglesia hablando en lenguas, levantando la mano. Y me trae a memoria esto, porque la fe no fingida es una fe real, no es una fe falsa, no es una fe que practicamos en la iglesia. Sincera. No es una fe que venimos a la iglesia, levantamos las manos, nos arrodillamos aquí, oramos, adoramos aquí y en la casa no pasa nada, en la casa no se habla de la palabra, en la casa no se practica oración, no le dices a tu hijo, ora, no le lees la palabra, no le lees una historia bíblica. Porque yo me imagino que esta mujer y esta abuela sacaron tiempo. Y Timoteo creció viendo esa fe no fingida que otros pudieron percibir que no era una fe falsa, sino era una fe real. Verdadera. Y yo quiero de verdad que mis hijos, alguien los vea y digas, tú no tienes esa fe fingida, sino que esa fe fingida viene desde tu abuela, viene desde tu mamá y ahora la tienes tú. Amén. Sí, Porque, porque esa fe trasciende, o sea, es una fe que no es que llegué a la iglesia y levanté las manos y vi que mi mamá en la iglesia levantaba las manos. No, vi que mi mamá levantaba las manos donde quiera que estaba si tenía Amén. que orar. Así es. Vi que mi mamá si tenía que arrodillarse y orar y clamar, lo podía hacer en la iglesia, lo podía hacer en la casa, lo podía hacer en la cocina. Amén. Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos. Amén. Que la fe no importa lo que nos esté rodeando, no importa lo que esté pasando, cuando yo voy al lugar correcto, algo tiene que suceder. así es. Y básicamente el tema era ese, porque la cultura de ahora, el ambiente de ahora,
nos lleva a dejar a un lado lo que es el rol de la mamá, el rol de la maternidad. Porque la tendencia ahora es que las mamás sean amigas y dejar que el niño decida su identidad, lejos de la corrección, cuando la palabra nos señala lo importante que es la corrección del padre hacia el hijo. Entonces, la tendencia de ahora es que las generaciones se levanten sin identidad, todo el mundo viva dentro de un hogar, cada uno separado al margen del otro, conectados a sus dispositivos, sin identidad, sin comunicación, sin siembra de semilla. Y al final lo que queremos son generaciones aéreas desconectadas del propósito de Dios. Se ha levantado una generación que le llamamos la generación de cristal, No, que todo le molesta. Y Yami, no es que no se están sin siembra de semilla, porque nosotros no le estamos enseñando, pero ellos están aprendiendo El de celular. alguien. De la semilla correcta. Sí, exactamente, porque de que se están llenando de algo. Entonces, si tú no lo llenas de la palabra, ellos van a llenar su vida y su mente de lo que Amén. hay en redes sociales, Amén. de sus amigos. De sus amigos. Tú no tienes idea. Las cosas que yo hablaba con mis hijos y mi hijo universitario me dice, yo te veo, estás como complicándote. Y entonces yo le dije, no, es que lo que tú viviste en tu época de 10 años no es lo que está viviendo tu hermana ahora de 10 Exacto. años. O sea, las circunstancias externas han evolucionado tal que como yo le explico a mi hija de 10 años, el concierto que hubo la vez pasada en Estados Unidos, donde se murió la gente, que tenían infiernos y lenguas y fuego y que vive, o sea, ¿cómo yo le explico ese contexto a mi hija de 10 años? Muchos lo verán normal, muchos lo verán como un espectáculo que ofrece el mundo. Sin embargo, una madre apercibida en la palabra sabe que todas esas influencias tienen una base espiritual, llamadas a sembrar la semilla incorrecta en nuestras generaciones. Pero si yo estoy preocupada y estoy priorizando mi trabajo, mi profesión, hasta los esposos, ¿me explico? Porque todas esas cosas las vemos en las consultas. Todas esas cosas las vemos en las consultas. La mujer deprimida por las situaciones que vive con el esposo. Y lo primero que yo le pregunto es, ¿tienes hijos? Ah, sí, pero ellos están con mi mamá. Wow. Entonces, así como sufre esa mujer, sufre ese niño. Pero ¿quién lo está acompañando? ¿Me explico? Entonces, las circunstancias que estamos viviendo hoy en día son muy distantes de las que vivieron nuestras abuelas, nosotras mismas. Entonces, por eso es que es tan importante discutir estos temas, aprender y estar apercibidas, porque estamos en guerra. Así mismo es. En la historia en la Biblia hay una historia que a mí me encanta, que es la historia de la tsunamita. La tsunamita no tenía hijos y tampoco los había pedido. Y a veces hay muchas así, que nos están viendo, que no tienen hijos o que nunca se los pidieron al Señor y el Señor se los envió. Pero yo lo que quiero tocar aquí es el poder de la acción de una madre sobre su hijo. Su hijo había muerto. Y quizás nuestros hijos no están muertos físicamente, pero quizás espiritualmente se están muriendo. Amén. Y la madre tuvo el poder, y si no has tenido el tiempo de leer esta historia, veas el Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo, la historia comienza en el capítulo 4 al inicio, y estúdiela, porque ella sin quererlo fue bendecida por ella bendecir a un profeta. Amén. Así que cuando nosotros hacemos acciones positivas que el Señor ve que está haciendo lo correcto, el Señor te va a bendecir ahí donde nadie conoce esa petición y ese anhelo, el Señor va a abrir la puerta y te va a bendecir. Amén. Y eso fue lo que hizo el Señor. Y a través de esta mujer, el Señor abrió su vientre por esa bendición de ella bendecir al profeta. El Señor abre su vientre, tiene su hijo, y sin ella pedirlo,
ella lo estaba criando bien. El niño creció, el niño tenía que ser ya más o menos adolescente, se había ido con su padre a trabajar en el campo y el niño se pone enfermo. Entonces quiero relatarte esto porque no sé qué quizás estés viviendo con tus hijos, pero el niño enferma y el papá hizo lo que cualquier padre haría: llévele el hijo a donde la mamá. ¿Qué haría Jorge si Alaya está enferma? Vero, la llevo al pediatra, llamamos, vamos al hospital. Eso es lo que haría un esposo, no importa cuántos años hayan pasado. Pero el punto es, le llevan ese niño enfermo y ella no lo puso en cualquier sitio. Ella puso ese niño en el cuarto del profeta. Amén. El que le dijo que iba a tener un hijo. Se quedó callada. Las mamás quizás en algún momento tenemos que cerrar nuestra boca para no declarar muerte sobre nuestros hijos. Amén. Porque si ella le hubiese dicho a su esposo, nuestro hijo murió, el hijo hubiese muerto. Sin embargo, ella mandó a buscar un criado y dijo, yo voy a ir al lugar correcto, a donde sé que este problema me lo van a solucionar. Aleluya, así es. Entonces muchas veces quizás tu hijo se fue de los caminos del Señor, quizás tu hijo no quiere saber nada de la iglesia, quizás tu hijo está en las drogas, en el alcoholismo, en la discoteca, en donde quiera que esté. No importa dónde esté, ahí el hijo estaba muerto en la cama. Aleluya. El Señor la alumbra a ella su entendimiento. Amén. Y fue al lugar correcto. Quizás no haya profeta en este momento para dónde tú ir, pero sí tú puedes doblar tus rodillas ahí Aleluya, donde así tú es. estás y decirle, Señor, yo te entrego mi hijo porque yo no te lo pedí, pero tú me lo diste. Tú me lo diste y yo quiero traer a cumplimiento esa palabra, porque si ese niño está hoy aquí en día en este mundo es porque carga algo. Amén. Los hijos no vienen porque sí. Así Los es. hijos vienen porque vienen con un propósito. Amén. Y Así ella es. sabía que su hijo venía con un propósito y fue donde el profeta. Amén. Amén. Ella dijo, yo no voy a decir que mi hijo está muerto. Yo no voy a tirar aquí la toalla. Las mamás nunca tiramos la toalla. Amén. Las mamás Aleluya, somos mamás así las es. 24 horas, los 7 días de la semana. Y esa mujer se montó en el asno, en el burro, y fue donde el profeta. Fue donde el profeta. ¿Y quién salió? El criado. Y ella le dijo que todo estaba bien. Yo no necesito hablar contigo, yo necesito hablar con el mero mero. Yo necesito aquí el profeta. Y el profeta le dijo que pasara. Y pasó. ¿Y qué le dijo el profeta? Llévate la vara y ponla encima del niño. Y él le dijo, no. No. Porque las madres no nos conformamos con No, cualquier para cosa nada, para para sus nuestros hijos. Amén. Nosotros queremos y cuando queremos lo mejor. Y si nosotras que siendo madres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor? Aleluya, así es. O sea que el poder de la madre fue tan fundamental que ella le dijo, yo no me voy de este lugar a menos que tú vengas. A menos que tú, que fuiste el que decretaste y me diste una palabra sobre mi vida y se abrió mi vientre y vino mi bendición, ahora tú vas a ir conmigo. Y el profeta fue a la casa. Porque el poder que tiene una madre Aleluya. sobre sus hijos, la madre que ora sobre sus hijos va a traer a cumplimiento la palabra Amén. profética que ellos Amén, cargan. Amén, así es. No importa si son pequeños, si son grandes, si son ya adultos, si se casaron, si tú piensas que ya tú no vas a ver esa palabra sobre ellos, no dejes de orar. Amén. Esta mujer no cesó hasta que vio su milagro y llegó el profeta a la casa. Y vio que ya estaba muerto. Mas ella albergaba una fe no fingida. Amén. Qué convicción. O sea, ella sabía, porque las madres tenemos lo que le decimos un sexto sentido. Sí. Entonces, cuando estamos sometidas bajo el Señor y nos hemos graduado ahí de esa universidad, de esa universidad que tanto hemos hablado, ese sexto sentido está agudizado. Uf. Así que ella le dijo, entra, vaya. Yo me lo imagino, ahí con ese coraje que a uno le da
que uno, si el médico no lo arregla, uno sabe que uno arregla al médico y el médico va a hacer algo. Y el profeta entró y ese niño vivió. Vivió. Amén. Amén. Vivió. Amén. O sea que el poder que tiene una madre sobre su generación que el Señor deposita en su vientre es algo que marca un antes y un después. Amén, amén. O sea que tu maternidad no la tengas en poco porque quizás los que están alrededor tuyo no lo valoren. Amén. Así es. El criado no entendió, el esposo no entendió. Los criados de ella que fueron a buscar juntamente con ella al profeta quizás no entendían, esta mujer se ha vuelto loca. Pero es que cuando las mamás sabemos que nuestros hijos cargan algo, algo tiene que Algo suceder. tiene que ponemos locas. suceder, ¿no? Algo tiene que pasar. Amén, así es. Así que no podemos dejar que ni la cultura, porque en mi caso yo vivo en otro país que no fue en el que nací, y quizás cuando mi nena estaba chiquita, porque con el segundo no te dicen tanto, con el primero sí como que te dan más consejos. Quizás puede influir, pero no dejes que eso que te rodea cambie lo que el Señor está depositando en ti para enseñarle a tus hijos. Así es. Amén. Esa estrategia que te está dando a ti es única, porque el Señor conoce lo que te dio, Amén. conoce el futuro de tus hijos. Desde mucho antes de que el Señor te enviara, ya Él los conocía. Y Él te va a dar las Amén. estrategias claves para que tú saques ese talento a flote, ese don que el Señor te entregó en tus manos. Amén. Entonces no podemos dejar ni tener en poco lo que el Señor deposita dentro de nosotros. Amén. 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 Que el varón no tiene ese privilegio. Amén. Nosotros tenemos un ser allá adentro hermoso. Aquí está Verónica embarazada. Y no llore, por favor. Pero aquí está Verónica embarazada. Y el Señor tiene un don ahí adentro que ella está Amén. cargando. Amén. Si estás embarazada, no tengas en poco la simiente que llevas. Amén. Aleluya, así Así es. Porque quizás va a ser un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro. Donde quiera que él se pare, podrá ser un portador de la Amén, palabra del así Señor. es. Amén, pastora, sin importar cómo haya venido ese bebé al vientre. Sin importar Sin cómo haya importar. sido, de qué manera pasó. Siempre Y van a siento ser la mujeres. presencia de Dios súper fuerte en este momento. No importa cómo, no importa si fue en abuso, aún en abuso. A veces la gente dice, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo Dios puede permitir esto? Aún en eso Dios tiene propósito. Tiene un propósito. Tiene Aún Tiene Dios un te escogió propósito. a ti, aunque no fue la manera que lo pensaste, la manera que querías que fuera, pero Dios trae propósito adentro de ese bebé, con esa vida, y te puso a ti para formarlo. Claro que sí, y quiero que sepas que científicamente hablando, hay una conexión de mamá-bebé, así que esa siembra de esa semilla, ese bebé la está escuchando. Cuando él nace, él reconoce la voz Amén. de Amén. sus padres. Esa siembra, ese poder de tu palabra tiene que ir desde que te enteras del diagnóstico de que estás embarazada. Tus emociones se traspasan al Amén. bebé. Amén. Y muchas de las cosas cuando nosotros comenzamos a evaluar estos niños que tienen algún tipo de trastorno, como dice la ciencia, lo primero que le preguntamos, ¿y cómo fue su embarazo? Su embarazo. ¿Y Como la cómo vida de fue la su madre. embarazo? Porque ahí comienza la vida de ese bebé. Ahí comienza la formación Por eso es que emocional la palabra de ese parece, bebé. wow, pero por eso es que la palabra dice desde que antes de que naciera ya mis ojos habían visto el embrión. Amén. ¿Por qué? Porque desde ahí empezamos a formarnos, ahí empezamos a tener identidad, desde el vientre. Desde el vientre. Desde el vientre. Así es. No, y si estás viendo este programa y no tienes hijos, pero anhelas tenerlo, en la Biblia hay un sinnúmero de mujeres que tuvieron dificultad para tener hijos. Amén. Pero qué lindo es ver que cada uno de los hijos de estas mujeres fueron claves en la historia, Amén. Amén. en la historia bíblica. Amén. O sea, ellos marcaron, ellos vinieron con un propósito. Quizás tú pensaste que no iban a llegar. Y quizás
en el camino lo has visto tan largo, tan cansado, pero cuando ellos llegan, ellos cargan algo tan Amén. grande, una semilla tan poderosa, porque bíblicamente lo hemos visto, lo hemos visto, estudiado. así es. Y qué lindo es ver que el Señor no falla, que el Señor Amén. siempre cumple, que la palabra nunca llega antes ni llega después, sino llega en el tiempo perfecto. Oh, Padre, que tú le des estrategia a cada madre, Señor, a cada padre, que tú los llenes de estrategias para enseñarle el poder de tu palabra, Señor, a los niños, Señor, a los jóvenes, a los que ya están grandes, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas madres que quizás todavía no han visto la palabra, Señor, que tú decretaste sobre sus hijos cumplirse, Señor, que tú las llenes de fuerza, Señor, que tú traigas a cumplimiento, Señor, esa palabra profética que tú decretaste sobre sus hijos, Señor, ese propósito por el cual ellos fueron creados, Señor, que venga a cumplimiento, Señor, que ellas puedan verlo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, tocándolo, inundándolo, llenándolo de tu presencia cada día más. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que este programa, donde quiera que llegue, Señor, será de bendición, Padre. Marcará un antes y un después en nuestra vida, Señor, tanto espiritual, Señor, como en nuestro intelecto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y así lo decretamos. Amén, amén y amén. Así que culminamos este programa tan hermoso que hemos tenido. Les pedimos a todos que nos sigan en las redes sociales, en Entre Amigas, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Nos pueden buscar en Facebook. Así que esperemos que haya sido de mucha bendición y les esperamos en el próximo programa de Entre Amigas.